Saludos y bendiciones para todos. En este video se van a explicar dos ejercicios sobre trabajo mecánico. Se realiza un trabajo sobre un cuerpo cuando se le aplica una fuerza y el cuerpo se mueve por acción de esta. El trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Las unidades en el Sistema Internacional de Medidas y en el Sistema Sexagesimal para trabajo son, en el Sistema Internacional, los julios, fuerza multiplicada por desplazamiento, unidad de fuerza newtons, desplazamiento metros, newtons por metros son los julios, que separado en unidades son kilogramos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. En el Sistema Sexagesimal, la unidad de trabajo son los hercios y es igual por unidad de fuerza dinas, por unidad de desplazamiento centímetros. Dinas por centímetros son los hercios. Y esto es gramos centímetros cuadrados sobre segundos cuadrados. Un julio equivale a 10 a la 7 hercios. Primer ejercicio. Se tiene un remolcador que ejerce una fuerza paralela y constante de 4000 newton sobre un barco y lo mueve una distancia 15 metros a través del puerto. ¿Qué trabajo realizó el remolcador sobre el barco? Tenemos entonces que la fuerza que ejerce el remolcador es paralela al desplazamiento. El ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es de 0 grados. Tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. Datos: fuerza 4000 newtons, desplazamiento 15 metros. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Cuando el ángulo formado entre fuerza y desplazamiento es 0 grados, bastará con escribir la ecuación como trabajo fuerza por desplazamiento, porque el coseno de 0 grados es 1. Repito, cuando tiene la misma dirección y sentido fuerza y desplazamiento, la ecuación se puede escribir como trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Reemplazando los valores fuerza 4000 newtons y desplazamiento 15 metros, newtons por metro son julios y 4000 por 15 son 60.000 julios. En el siguiente ejemplo, hay un cuerpo de 6 kilogramos de masa que se mueve hacia arriba en un plano inclinado 28 grados con respecto a la horizontal. Sobre el cuerpo actúan una fuerza horizontal de 100 newtons, una fuerza paralela al plano de 80 newtons. Hay una fuerza de fricción que tiene un coeficiente cinético de 0,15 y el cuerpo se traslada 20 metros. Se pide hallar el trabajo debido al peso, debido a la fuerza horizontal, a la normal, a la fuerza paralela al plano, el trabajo debido a la fuerza de fricción y el trabajo total o neto. El cuerpo de 6 kilogramos está sobre el plano inclinado 28 grados. Sobre él actúa una fuerza horizontal de 100 newtons. También una fuerza paralela al plano inclinado de 80 newtons. Aparte de esta, sobre el cuerpo actúa el peso, el vector dirigido hacia abajo, la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo y perpendicular, la normal. El cuerpo está subiendo, está ascendiendo, hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Y el desplazamiento es ascendente. El ángulo de 28 grados queda situado entre el peso y la componente del peso en Y. Si este ángulo es de 28 grados, este que les estoy señalando es de 62 grados. Y este 62 grados con θ son complementarios, suman 90 grados. 62
A 90 le quitamos 62, me dan 28 grados. El ángulo siempre va a quedar formado con el vector peso y su componente vertical. Miramos qué fuerzas no están superpuestas en el plano cartesiano. Está el peso y la fuerza horizontal. Ellas deben descomponerse en componentes rectangulares. Además, el ángulo por ángulos correspondientes también queda situado entre la fuerza y la fuerza horizontal. Componentes del peso: componente vertical, peso en y horizontal, que se opone al movimiento, peso en X. Fuerza horizontal en y fuerza horizontal en X. Los datos: la fuerza paralela al plano es igual a 80 newtons. El peso del cuerpo, peso es masa por gravedad, masa 6 kilogramos, y la aceleración de la gravedad en el Sistema Internacional de Medidas, para efectos prácticos, 10 metros sobre segundos cuadrados. Esto es 6 por 10, 60 newtons. Este peso se debe descomponer una componente en X, peso en X, y la componente en Y. Estas componentes son iguales al peso por el coseno del ángulo o el peso por el seno del ángulo. La componente que lleva el coseno del ángulo es donde éste se está formando con el vector peso, es decir, la componente en Y. Por lo tanto, el peso en X es igual al peso por el seno de 28 grados, 60 por seno de 28 grados. El resultado, 28,17 newtons aproximadamente. Y la componente del peso en Y va peso por el coseno del ángulo. Coseno, donde se forme el ángulo, esa componente lleva siempre coseno. 60 por coseno de 28, y esto es igual a 52,98 newtons aproximadamente. La fuerza horizontal dada en el problema son 100 newtons. Así como lo hicimos con el peso, hallamos las componentes rectangulares de la fuerza horizontal. Fuerza horizontal en X y fuerza horizontal en Y. Una componente lleva coseno del ángulo y la otra seno del ángulo. Fuerza horizontal en X es igual al vector fuerza horizontal por el coseno del ángulo. Lleva coseno la componente horizontal en X porque con ella se está formando el ángulo θ. Igual 100 coseno de 28 grados, aproximadamente 88,29 newton. Y la fuerza horizontal en Y es igual al vector fuerza horizontal por el seno del ángulo. 100 por el seno de 28, 46,95 newtons. Podemos hallar la normal. Recordemos que el cuerpo está en equilibrio vertical, pero no en equilibrio horizontal. El cuerpo está acelerado hacia arriba, paralelamente al plano inclinado. Normal, componente del peso en Y más la fuerza horizontal en Y. Este resultado, sumatoria de peso en Y, 52,97 newtons, más componente de la fuerza horizontal en Y, 46,947 newtons. Esto es igual a 99,92 newtons. Ya teniendo la normal, podemos hallar la otra fuerza, que es la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es coeficiente de fricción cinético, en este caso, por la normal. Coeficiente de fricción 0,15 y la normal, el dato anterior, 99,92 newtons. Aproximadamente 14,988 newtons. Ya tenemos los valores de las fuerzas y sus componentes. Podemos hallar el trabajo. Las fuerzas que realizan trabajo sobre el cuerpo son las que sean paralelas al desplazamiento. En este caso, fuerza horizontal en X, fuerza de rozamiento y peso en X son las que están realizando trabajo.
Las que van en el mismo sentido del desplazamiento, es decir, fuerza y fuerza horizontal en X, es un trabajo positivo, mientras que la fuerza de fricción y el peso en X es un trabajo resistente o negativo. Obtengamos estos valores. Trabajo debido al peso. Esto es igual. El trabajo debido al peso es resistente, negativo, va en contra del movimiento. Y quien lo realiza no es todo el peso. No todo el peso hace trabajo sobre el cuerpo. Es la componente del peso en X, la paralela. Trabajo debido a la componente del peso en X. Y esto es igual, menos. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Fuerza, peso en X por desplazamiento, y esto es igual, menos la componente del peso en X, 28,168 por el desplazamiento 20 metros, y esto es igual a menos 563,36 julios. El trabajo debido a la fuerza de fricción es igual, es un trabajo resistente, menos trabajo es fuerza multiplicada por desplazamiento. En este caso la fuerza es la de rozamiento. Fuerza de rozamiento por desplazamiento. Y esto es igual, fuerza de fricción menos 14,988 newtons por el desplazamiento 20 metros. Y esto es igual a menos 299,76. Repito, ¿por qué el signo negativo? Porque el desplazamiento tiene sentido contrario a estas fuerzas. Si tienen sentido contrario, forman un ángulo de 180 grados y el coseno de 180 es menos 1. Mientras que el trabajo debido a F y la fuerza horizontal en X, cualquiera de estas fuerzas con el desplazamiento forma un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 grados es 1. Por eso el trabajo debido a cualquiera de estas fuerzas, F y la fuerza horizontal en X, son positivos. Trabajo, fuerza horizontal F por desplazamiento. Fuerza, 80 newtons. Desplazamiento 20 metros. Esto es igual a 1600 julios. El trabajo debido a la fuerza horizontal es la componente de la fuerza horizontal en X, el trabajo debido a la fuerza horizontal en X. Y esto es igual a fuerza horizontal en X, la componente horizontal por el desplazamiento. Fuerza horizontal en X, 88,29 por 20 metros, y esto es igual a 1765,88 newtons. Ahora, la fuerza normal con el desplazamiento forman estos vectores un ángulo de 90 grados, son perpendiculares y coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, el trabajo debido a la normal es igual a 0 julios, igual al trabajo debido a la componente del peso en Y y a la componente de la fuerza horizontal en Y es 0 julios. La sumatoria de los trabajos en la calculadora, menos 563,36 menos 299,76 más 1600 julios más 1765,88 julios más 0 julios, este trabajo neto o total es de 2502,76 julios. Ahora, si queremos hallar el trabajo neto, utilizando trabajo neto igual a fuerza total por el desplazamiento, podemos resolverlo de la siguiente forma. Fuerza total, la fuerza a favor del movimiento, fuerza F más fuerza horizontal en X, menos fuerza de fricción en sentido contrario menos el peso en X. Sustituyendo, fuerza neta o fuerza total es igual fuerza paralela al plano, 80, fuerza horizontal en X, 88,29, menos la fuerza de fricción, menos 14,98, menos la componente del peso en X, que es igual a menos 28,168, todos con unidades Newton. Al reducir estos valores tenemos 125,138 newtons.
Trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento. En este caso, la fuerza resultante va en el sentido del movimiento. Trabajo neto, fuerza total por desplazamiento, 125,13 por 20 metros, y obtenemos el mismo resultado dado anteriormente, 2502,76 julios. Espero me haya dado a entender. Muchas gracias.